Policías humillan a mujer negra al registrarla, pero lo que ella hizo dejó a todos impactados. Isabel aparcó el Camaro cerca de la bomba de gasolina, apagó el motor y permaneció sentada unos segundos, disfrutando del silencio repentino tras horas de viaje. La gasolinera estaba relativamente tranquila a última hora de la tarde, con solo 1 o 2 vehículos aparcados en las inmediaciones, un camión de carga mediano con matrícula de otro estado y una camioneta blanca que parecía pertenecer a algún trabajador local. La brisa vespertina traía el aroma característico del combustible, mezclado con el olor seco y polvoriento del desierto circundante, una combinación que, por alguna razón inexplicable, siempre la hacía sentir libre e independiente. Era en esos momentos, lejos de sus obligaciones domésticas y profesionales, cuando realmente podía respirar y recordar quién era más allá de los papeles que desempeñaba en su vida cotidiana. Al salir del coche, Isabel estiró los brazos por encima de la cabeza, sintiendo cómo los músculos de la espalda protestaban suavemente tras las largas horas en la misma posición. Llevaba un conjunto sencillo pero cuidado, vaqueros oscuros y una blusa de algodón azul claro que resaltaba el tono cálido de su piel, el pelo rizado recogido en una práctica coleta que se había convertido en su seña de identidad. Tenía las uñas cuidadosamente cortadas y pintadas con un esmalte neutro, un pequeño lujo que se permitía a pesar de su ajustado presupuesto, porque creía que cuidar su apariencia era una forma de mostrar respeto por sí misma y por los demás. Su madre siempre le había enseñado que la dignidad no dependía de la cuenta bancaria, sino de la postura y el orgullo con que se llevaba por la vida. El interior de la tienda estaba iluminado por luces fluorescentes que zumbaban suavemente, creando un ambiente acogedor y funcional a la vez. Las estanterías estaban bien organizadas, repletas de aperitivos, bebidas, productos de limpieza para el coche y las inevitables baratijas que caracterizaban este tipo de establecimientos. El dependiente detrás del mostrador, un hombre de mediana edad con gafas de lectura colgadas al cuello, la saludó con un gesto cordial cuando entró, e Isabel respondió con una sonrisa sincera antes de dirigirse al fondo del local, donde un pequeño cartel indicaba la ubicación de los baños. Necesitaba refrescarse y usar las instalaciones antes de continuar el viaje, una necesidad básica que se había vuelto urgente después de las últimas 2 horas en la carretera. Mientras caminaba por el estrecho pasillo que conducía a los baños, Isabel no podía imaginar que esa parada aparentemente rutinaria se convertiría en el catalizador de una serie de acontecimientos que cambiarían su vida para siempre. La gasolinera Red Rock parecía un lugar seguro y común, uno de esos miles que salpican las carreteras estadounidenses, donde los viajeros hacen las pausas necesarias sin pensarlo 2 veces. Pero a veces el destino elige los escenarios más improbables para poner a prueba nuestra resistencia y revelar nuestra verdadera naturaleza, y en aquella tarde dorada, con el Camaro azul metalizado brillando bajo las luces de la gasolinera y una mujer negra que solo intentaba llegar a casa, todas las piezas se estaban colocando para un enfrentamiento que pondría al descubierto las heridas más profundas y los prejuicios más arraigados de la sociedad estadounidense. Sentado junto a Lorraine, el oficial Marcus Peterson, más joven y menos experimentado, observaba nervioso mientras su compañero veterano tomaba decisiones que intuitivamente sabía que eran equivocadas, pero no tenía el valor suficiente para cuestionar. Peterson, de 28 años, aún albergaba los ideales de justicia e igualdad que la Academia de Policía había intentado inculcarle. Pero la realidad de las calles y la presión constante para seguir el ejemplo de los oficiales más veteranos habían erosionado gradualmente su confianza en hacer lo correcto. Observaba a Lorraine apretar el volante con fuerza creciente, notando cómo se le ponían blancos los nudillos de su compañero mientras mantenían aquella persecución silenciosa y no autorizada, una sombra depredadora siguiendo a una presa inocente a través del árido paisaje del atardecer. Lorraine había comenzado a construir su narrativa justificativa en el momento en que vio a Isabel al volante del Camaro. Una mujer negra conduciendo un coche clásico y caro por una carretera poco transitada debía significar, en su mente distorsionada, algún tipo de actividad ilícita. Sus años de servicio habían estado marcados por una serie de abordajes cuestionables que siempre había logrado justificar mediante informes cuidadosamente redactados y el apoyo tácito de superiores que compartían sus prejuicios sobre determinados segmentos de la población. Para Laurent, cada persona negra en un vehículo de valor representaba una oportunidad de investigación, una oportunidad de validar sus sospechas infundadas y alimentar la narrativa de que estaba
estaba protegiendo a la sociedad de elementos peligrosos que desde su perspectiva limitada no pertenecían a esos espacios o no merecían esas posesiones. Cuando Isabel finalmente se detuvo en la gasolinera Red Rock, Laurent sintió una siniestra satisfacción extendiéndose por su pecho. Era el momento perfecto. Ella estaba aislada, lejos de testigos importantes, y el entorno de una gasolinera proporcionaba la justificación perfecta para una comprobación rutinaria que él ya tenía pensado convertir en algo mucho más invasivo y humillante. Había desarrollado un patrón a lo largo de los años: observar, seguir, esperar el momento de vulnerabilidad y luego actuar con una agresividad desproporcionada que servía tanto para intimidar como para satisfacer sus impulsos de dominación. Peterson podía sentir la tensión creciente en el aire del coche patrulla. El ambiente se volvía denso con las intenciones malévolas de su compañero, pero su propia cobardía moral lo mantenía paralizado, incapaz de intervenir incluso cuando cada fibra de su ser gritaba que aquello estaba mal. Logan aparcó el coche estratégicamente, de forma que bloqueaba parcialmente la salida de la gasolinera, una táctica que había aprendido para crear una sensación de acorralamiento e impotencia en sus víctimas. Esperó pacientemente, observando a través de las ventanillas tintadas del coche mientras Isabel repostaba y se dirigía al interior de la tienda. Sus ojos la seguían con la intensidad de un depredador que estudia los movimientos de su presa, anotando mentalmente cada detalle de su apariencia y comportamiento que pudiera distorsionar más tarde en su informe para justificar sus acciones. La forma en que caminaba con confianza, la manera en que mantenía la postura erguida y digna, incluso el cuidado con el que cerró la puerta del Camaro, todo ello alimentaba su ira irracional contra una mujer que se atrevía a existir en el mundo con tal autoestima e independencia. Cuando Isabel desapareció en el interior de la gasolinera en dirección a los baños, Laurent vio cómo se materializaba ante él la oportunidad perfecta. Se volvió hacia Peterson con una sonrisa cruel que no llegaba a los ojos, sus rasgos contraídos en una expresión que mezclaba autoridad oficial con malicia personal. «Echemos un vistazo más de cerca a ese vehículo», dijo, con la voz cargada de una falsa seguridad que disimulaba mal sus verdaderas motivaciones. «Algo no está bien ahí. Una mujer como esa no conduce un coche así sin estar involucrada en algo sospechoso». Las palabras salieron de su boca con la facilidad de alguien que había repetido variaciones de la misma justificación racista cientos de veces a lo largo de su carrera, cada repetición haciendo que la mentira fuera más natural y convincente para él mismo. Peterson sintió un nudo en el estómago, pero su respuesta fue un silencioso gesto de asentimiento, la misma cobardía que lo había convertido de un joven idealista en un cómplice renuente de injusticias sistemáticas. Salieron del coche patrulla con movimientos deliberadamente intimidantes. Logan, ajustando el cinturón de herramientas para que sus instrumentos de represión tintinearan de forma audible y amenazante. El camino hasta la entrada de la gasolinera fue como una marcha militar, cada paso calculado para crear una presencia dominante y autoritaria que inmediatamente cambiaría el ambiente del lugar de un refugio pacífico a un campo de batalla donde el poder y los prejuicios se enfrentarían con la dignidad y la inocencia. El empleado de la gasolinera levantó la vista nerviosamente cuando los dos oficiales entraron, reconociendo instintivamente la diferencia entre una visita rutinaria y algo mucho más siniestro. Laurent ni siquiera le dirigió una mirada, con los ojos fijos en los baños donde Isabel había desaparecido momentos antes. En su mente enferma, ya había construido toda la narrativa que utilizaría para justificar lo que estaba a punto de hacer. Una mujer sospechosa, un vehículo caro, comportamiento nervioso, la necesidad de una investigación inmediata para proteger la seguridad pública. Todo eran mentiras, por supuesto, inventos cuidadosamente elaborados para enmascarar el odio racial que realmente motivaba sus acciones, pero se había vuelto tan hábil en crear esas justificaciones que casi se las creía. Mientras se acercaba a la puerta marcada «Baño de mujeres», Laurent sintió la familiar oleada de poder absoluto que siempre experimentaba en esos momentos. La capacidad de violar derechos fundamentales bajo el disfraz de la autoridad legal, de humillar y degradar a alguien simplemente porque su color de piel y su posición social le hacían creer que podía hacerlo con impunidad. Era un momento que no solo definiría el destino de Isabel, sino que también revelaría las profundidades morales a las que puede hundirse una sociedad cuando permite que los prejuicios se vistan con el traje de la ley y el orden. La humillación y la detención injusta. Narrativa completa. El momento en que la puerta del baño de mujeres se abrió violentamente fue como un terremoto en la realidad de Isabel, destrozando instantáneamente la sensación de seguridad y privacidad que
que cualquier ser humano tiene derecho a esperar en un espacio tan íntimo y sagrado. Se estaba lavando las manos en el pequeño y limpio lavabo cuando el ruido metálico de la puerta golpeando la pared de azulejos resonó en el ambiente cerrado como un trueno, haciéndola girar bruscamente para enfrentarse a dos hombres uniformados que invadían su espacio personal con una agresividad que parecía sacada de sus peores pesadillas. El impacto inicial fue tan profundo que durante unos segundos se quedó paralizada, con las manos aún goteando agua del grifo, mientras su cerebro luchaba por procesar la absoluta violación de la que estaba siendo testigo. Dos hombres armados desconocidos en un baño de mujeres, violando no solo su privacidad, sino también todas las normas sociales y legales que deberían protegerla precisamente de ese tipo de abuso de poder. Logan entró en el baño con la arrogante confianza de alguien que sabía que estaba cometiendo una violación flagrante, pero que también sabía que su placa y su uniforme le conferían una impunidad práctica que hacía que sus acciones fueran prácticamente incuestionables en ese momento. Sus pesadas botas resonaban contra el suelo de cerámica mientras avanzaba hacia Isabel, sus pequeños y crueles ojos recorriendo el cuerpo de ella de una manera que trascendía la búsqueda profesional de pruebas y entraba en el territorio de la violación visual deliberada. «Policía estatal», declaró con una voz áspera y autoritaria que resonaba en el pequeño espacio. «Tenemos que registrarte. Tenemos motivos para creer que está transportando sustancias ilegales». Las palabras salían de su boca con la facilidad mecánica de alguien que había pronunciado variaciones de la misma mentira, innumerables veces antes, cada sílaba calculada para sonar oficial y justificada, incluso cuando ambos sabían que no había absolutamente ninguna base legal o factual para su presencia allí. Isabel sintió una oleada de adrenalina e indignación recorrer su cuerpo como electricidad, cada célula de su ser gritando contra la flagrante injusticia que se estaba cometiendo contra ella. «No pueden estar aquí», exclamó, con la voz temblorosa, no por miedo, sino por una ira justificada que crecía exponencialmente con cada segundo que pasaba. «Este es un baño de mujeres y no tienen ninguna orden ni justificación para abordarme de esta manera». Conocía sus derechos. Había pasado años leyendo sobre casos de abuso policial, discutiendo cuestiones de justicia social con amigos y familiares, y siempre había creído que el conocimiento podría protegerla de situaciones como esta. Pero allí, en ese momento terrible, descubrió que todo el conocimiento del mundo no significaba nada cuando se enfrentaba a hombres decididos a ejercer su poder de forma cruel e ilegal, protegidos por un sistema que históricamente había fracasado a la hora de responsabilizar a los policías por sus actos. Peterson permanecía detrás de Laurent, visiblemente incómodo con la situación, pero su cobardía moral y el miedo a enfrentarse a su compañero veterano lo mantenían en silencio y cómplice. Podía ver claramente que no había ninguna justificación para estar allí, ninguna prueba de actividad delictiva, ninguna razón más que el puro y simple prejuicio racial que motivaba las acciones de Logan. Su conciencia le gritaba que interviniera, que ejerciera su autoridad como agente de la ley para proteger a una ciudadana inocente de un abuso flagrante, pero años de condicionamiento institucional y la presión para mantener la solidaridad policial por encima de la justicia lo dejaban paralizado, convirtiéndolo en un espectador culpable de una violación de los derechos humanos que sabía que era incorrecta en todos los niveles posibles. Ignorando por completo las protestas de Isabel, Laurent comenzó el registro sin su consentimiento, moviendo sus manos sobre el cuerpo de ella de una manera que era a la vez un registro policial y una agresión sexual encubierta. Isabel se apartó instintivamente, con las manos levantadas en un intento desesperado por mantener algo de dignidad y protegerse de la violación física que le estaban imponiendo. «Esto es una humillación», gritó, su voz resonando contra las paredes alicatadas y cargada de todo el dolor, la rabia y la desesperación de una mujer que estaba siendo sistemáticamente despojada de su humanidad por hombres que deberían protegerla. «Sabéis que esto es ilegal. Sabéis que no tenéis derecho a hacerme esto». Cada palabra estaba cargada de una dignidad herida, pero también de una fuerza interior que se negaba a quebrarse, incluso ante la humillación más absoluta. La búsqueda continuó con Laurent, registrando cada bolsillo, cada pliegue de la ropa, cada espacio personal que podía. Sus acciones se volvían cada vez más invasivas e innecesarias a medida que quedaba claro que no encontrarían nada que justificara su presencia allí. Isabel podía sentir lágrimas de rabia y humillación formándose en sus ojos, pero se negaba a derramarlas delante de aquellos hombres, decidida a no darles la satisfacción de verla completamente destrozada. Repetía constantemente que eso era ilegal, que no tenían derecho,
que ella era una ciudadana respetuosa de la ley, pero sus palabras parecían chocar contra un muro de indiferencia y malicia que ninguna lógica ni apelación a la decencia lograban penetrar. Cuando el humillante cacheo no produjo los resultados falsos que Laurent esperaba, decidió intensificar aún más la violación, ordenando a Peterson que acompañara a Isabel de vuelta al aparcamiento para registrar a fondo su Camaro. El vehículo que tanto amaba, su refugio personal y símbolo de independencia, fue sistemáticamente violado mientras los dos agentes registraban cada centímetro, abriendo la guantera, revisando los asientos, registrando el maletero e incluso mirando debajo del capó en una demostración teatral de minuciosidad que era a la vez una continuación de la humillación y un intento desesperado por encontrar cualquier cosa que pudiera justificar retroactivamente sus acciones ilegales. El empleado de la gasolinera observaba a través de la ventana con una expresión de horror e impotencia, reconociendo claramente la injusticia de lo que estaba presenciando, pero también paralizado por el miedo a intervenir contra los agentes de la ley. Otros clientes que habían llegado durante el incidente permanecían en sus vehículos, comprendiendo instintivamente que estaban presenciando algo terrible, pero también conscientes de que cualquier interferencia podría resultar en su propia victimización. Era una demostración perfecta de cómo funciona la injusticia sistémica, no solo a través de las acciones de los perpetradores directos, sino también a través del silencio forzado de los testigos que saben que el sistema no los protegerá si deciden hacer lo correcto. Naturalmente, el registro no reveló absolutamente nada, ni drogas, ni contrabando, ni pruebas de ninguna actividad ilegal. El interior del Camaro solo mostraba las pertenencias personales normales de una mujer trabajadora. Algunos CD de música, documentos del vehículo bien organizados, un bolso con la cartera, las llaves y los objetos cotidianos que cualquier persona llevaría consigo. Pero para Logan, la ausencia de pruebas no era motivo para disculparse y marcharse. Al contrario, parecía intensificar su determinación de castigar a Isabel por atreverse a existir con dignidad en un mundo en el que él creía que ella no merecía vivir. Con una expresión de cruel satisfacción, declaró que estaba siendo arrestada por comportamiento sospechoso, resistencia a la autoridad y obstrucción a la justicia, acusaciones completamente inventadas que sabía que serían difíciles de refutar en un tribunal que históricamente favorecía el testimonio policial sobre la palabra de los ciudadanos, especialmente los ciudadanos negros. Mientras las frías esposas se cerraban alrededor de sus muñecas, Isabel sintió que algo moría dentro de ella. No su dignidad ni su espíritu, que permanecerían intactos, sino su ingenua fe en la idea de que vivir correctamente y conocer sus derechos sería suficiente para protegerla de la injusticia sistemática. Allí estaba ella, una mujer trabajadora y respetuosa de la ley, arrestada sin motivo por hombres que habían jurado protegerla y servirla, y sabía que esa sería solo la primera batalla de una guerra mucho más larga contra un sistema corrupto, que veía el color de su piel como prueba suficiente de culpabilidad. Mientras Isabel era conducida al coche patrulla con las esposas cortándole la circulación en las muñecas, una cruel y poderosa ironía se desarrollaba en la absoluta ignorancia de Laurent y Peterson sobre la verdadera naturaleza de la familia a la que acababan de atacar. A unos 200 kilómetros de allí, en un moderno e imponente edificio federal que albergaba algunas de las operaciones más sensibles y clasificadas del gobierno estadounidense, Marcus Washington, 3 años menor que Isabel, estaba concluyendo una reunión de alto nivel sobre operaciones antiterroristas internacionales, sin tener la menor idea de que su hermana mayor estaba siendo sometida a la humillación más degradante de su vida por 2 hombres que representaban exactamente el tipo de corrupción y abuso de poder que él había jurado combatir durante sus 12 años de impecable servicio en el FBI. Marcus no era un agente cualquiera del FBI. Se había distinguido a lo largo de su carrera como uno de los agentes más eficaces y respetados de la agencia, especializándose en operaciones que exigían una precisión quirúrgica y una combinación letal de inteligencia estratégica y habilidades de combate que pocos hombres poseían. Su trayectoria profesional había comenzado 8 años antes de ingresar en el FBI, cuando sirvió con distinción como francotirador de la Marina de los Estados Unidos en operaciones clasificadas que lo llevaron a los campos de batalla más peligrosos del mundo. Durante sus 5 años de servicio militar, Marcus había desarrollado no solo las habilidades técnicas
técnicas necesarias para eliminar objetivos a distancias extraordinarias, sino también la disciplina mental y emocional necesaria para tomar decisiones de vida o muerte bajo una presión extrema, cualidades que se tradujeron perfectamente en su posterior trabajo en las fuerzas federales. La transformación de Marcus de soldado a agente federal había sido natural e impresionante, impulsada por una combinación de inteligencia analítica excepcional y un profundo anhelo de justicia que se había forjado a partir de sus propias experiencias como hombre negro que creció en una sociedad que a menudo cuestionaba su derecho a ocupar espacios de poder y autoridad. Se había unido al FBI con la determinación de ser una fuerza para la justicia genuina, no solo para hacer cumplir la ley, sino para garantizar que la ley se aplicara de manera justa e imparcial, independientemente del color de la piel, el estatus socioeconómico o las conexiones políticas de los involucrados. Su reputación dentro de la agencia era la de un hombre que no hacía concesiones cuando se trataba de la integridad, alguien que prefería sacrificar oportunidades profesionales antes que comprometer sus principios morales, una postura que le había valido tanto admiración como ocasional incomodidad entre sus colegas menos escrupulosos. El apartamento de Marcus en Alexandria reflejaba la precisión y la disciplina que caracterizaban todos los aspectos de su vida. Cada libro cuidadosamente organizado, cada pieza de equipo de ejercicio colocada con precisión militar, cada fotografía familiar dispuesta para recordarle constantemente las personas y los valores por los que luchaba cada día. Las paredes exhibían discretamente sus condecoraciones militares y sus logros profesionales, pero lo que realmente dominaba el espacio eran las fotografías de Isabel, imágenes de ella creciendo, graduándose en el instituto, trabajando en varios empleos a lo largo de los años, siempre con esa sonrisa radiante que iluminaba cualquier ambiente y le recordaba a Marcus por qué había elegido dedicar su vida a proteger a personas como ella del tipo de injusticia que se estaba cometiendo contra ella en ese preciso momento. La relación entre Marcus e Isabel se había forjado en la adversidad compartida de crecer en un hogar de clase trabajadora donde abundaba el amor, pero los recursos económicos eran escasos, donde ambos habían aprendido desde pequeños que tendrían que trabajar el doble que sus compañeros para alcanzar la mitad del reconocimiento, y donde su madre, una mujer de fe inquebrantable y extraordinaria fuerza interior, les había inculcado valores de dignidad, perseverancia y protección mutua que trascendían cualquier obstáculo que la vida pudiera presentar. Marcus siempre había visto a Isabel no solo como su hermana mayor, sino como su primera inspiración de valentía y determinación. Ella había trabajado desde los 15 años para ayudar a mantener a la familia, sacrificando muchas de sus propias ambiciones educativas, para garantizar que Marcus pudiera concentrarse en los estudios que finalmente lo llevarían a la academia militar y luego a una carrera en el FBI. Lo que Loran y Peterson no podían imaginar era que el hombre, cuya hermana estaban humillando y arrestando injustamente, no solo tenía el entrenamiento y las habilidades necesarias para rastrearlos hasta los confines de la Tierra, sino también acceso a recursos de investigación e inteligencia que harían que cualquier intento por encubrir sus acciones pareciera patéticamente inadecuado. Marcus había pasado años construyendo una red de contactos que se extendía a través de múltiples agencias federales, departamentos de policía estatales y municipales, organizaciones de inteligencia internacional e incluso el sector de la seguridad privada, una red de relaciones profesionales basada en el respeto mutuo y la confianza que se había ganado a lo largo de años de competencia demostrada e integridad inquebrantable. Más importante aún, Marcus poseía algo que cambiaría drásticamente la ecuación de poder a favor de Isabel. Entendía íntimamente cómo funcionaba el sistema, tanto sus fortalezas como sus debilidades, tanto sus mecanismos oficiales como sus canales extraoficiales, tanto sus protocolos públicos como sus procedimientos oscuros que rara vez aparecían en manuales o documentos oficiales. Había pasado más de una década navegando por las complejidades de la burocracia federal, aprendiendo a accionar las palancas adecuadas, a encontrar la información necesaria, a construir casos que fueran a la vez jurídicamente sólidos y políticamente imposibles de ignorar, y a movilizar recursos que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existían. El teléfono de Marcus estaba programado para recibir notificaciones automáticas cada vez que el nombre de cualquier miembro de su familia apareciera en bases de datos policiales
o sistemas judiciales, un protocolo de seguridad que había establecido años atrás, no por paranoia, sino por una comprensión realista de los peligros a los que se enfrentaban personas como Isabel, simplemente por existir en una sociedad en la que el color de la piel aún determinaba con frecuencia cómo te trataban las autoridades. En pocas horas, recibiría la alerta que lo cambiaría todo. Una simple notificación automática informando que Isabel Washington había sido detenida por agentes de la policía estatal. Una información que transformaría instantáneamente a un hombre normalmente tranquilo y controlado en una fuerza de la naturaleza centrada exclusivamente en garantizar que se hiciera justicia y que los responsables de la humillación de su hermana enfrentaran consecuencias proporcionales a la gravedad de sus actos. La ironía de la situación era casi shakespeariana en su trágica perfección. Dos policías corruptos, motivados por el prejuicio racial y protegidos por un sistema que históricamente había fracasado a la hora de responsabilizar a los agentes por sus actos, habían elegido como víctima precisamente a la persona equivocada, alguien cuyos lazos familiares les conectaban directamente con el tipo de poder y recursos que no solo podrían sacar a la luz sus actos, sino también garantizar que enfrentaran consecuencias reales y duraderas. Laurent y Peterson habían cometido el error fatal de asumir que Isabel era solo otra mujer negra vulnerable a la que podían humillar con impunidad, sin darse cuenta de que estaban a punto de descubrir que algunas familias tienen recursos que transforman por completo la dinámica de poder entre opresor y víctima. La comisaría de la policía estatal se erigía como un monumento de hormigón y cristal a la autoridad gubernamental, con sus gruesos muros y pequeñas ventanas, creando una atmósfera de intimidación deliberada que servía tanto para disuadir a los delincuentes como para recordar a los ciudadanos de a pie su lugar en la jerarquía social. Cuando Isabel fue conducida a través de las puertas metálicas dobles, todavía esposada y con la dignidad herida pero no quebrada, pudo sentir inmediatamente el peso opresivo del ambiente, el olor a desinfectante industrial mezclado con sudor y miedo, el eco de voces autoritarias resonando por los pasillos alicatados y el zumbido constante de las luces fluorescentes que desterraban cualquier sombra donde pudiera esconderse la vulnerabilidad. Era un lugar diseñado para despojar a las personas de su humanidad, para reducirlas a números de expediente y estadísticas, pero Isabel se negaba a permitir que aquellas paredes institucionales disminuyeran su esencia o silenciaran su voz. El sargento de guardia, un hombre corpulento de unos 50 años con el pelo canoso cortado al estilo militar y una expresión perpetuamente ceñuda que parecía esculpida por décadas de escepticismo profesional, observó la llegada del trío con el interés casual de alguien que había presenciado miles de arrestos similares a lo largo de su carrera. Logan se acercó a la mesa de recepción con la arrogante confianza de un hombre que sabía que su versión de los hechos sería aceptada sin preguntas, sus pesadas botas marcando un ritmo deliberadamente intimidatorio contra el suelo encerado, mientras comenzaba a narrar su versión inventada de los hechos con la fluidez de un narrador experimentado. Abordamos al sospechoso durante una operación rutinaria, comenzó, con la voz adoptando el tono oficial y desprovisto de emoción que había perfeccionado a lo largo de los años para dar credibilidad a sus mentiras más elaboradas. Isabel estalló en indignación antes de que Logan pudiera terminar su primera frase, su voz cortando el aire de la comisaría como una cuchilla afilada cargada de verdad y rebeldía. «Eso es completamente falso», gritó ella, cada palabra resonando en el espacio abierto de la recepción y haciendo que varios agentes levantaran la vista de sus tareas administrativas para observar lo que estaba sucediendo ante ellos. Este hombre irrumpió en un baño de mujeres sin una orden judicial, me registró sin causa probable y me arrestó sin justificación legal alguna. Esto es una violación flagrante de mis derechos constitucionales. Su indignación era genuina y palpable, alimentada no solo por la injusticia inmediata que había sufrido, sino por décadas de historias similares que había escuchado de amigos, familiares y conocidos que habían pasado por experiencias similares a manos de oficiales que veían sus placas y uniformes como licencias para humillar y oprimir. El sargento de guardia miró a Logan, luego a Isabel y de nuevo a Logan, con una expresión que revelaba la familiaridad cansada de alguien que había mediado
en innumerables disputas entre agentes y sospechosos, pero también una clara predisposición a aceptar la palabra de sus colegas uniformados sobre las acusaciones de una mujer negra furiosa que estaba claramente resistiéndose a la autoridad. Logan continuó su relato con una calma calculada, describiendo una versión de los hechos que convertía su allanamiento ilegal del baño en una investigación rutinaria basada en un comportamiento sospechoso, su humillante cacheo en un registro estándar por motivos de seguridad y la detención injustificada de Isabel en una respuesta adecuada a la resistencia y la obstrucción. Cada mentira fluía suavemente hacia la siguiente, creando una narrativa coherente pero completamente inventada, que él sabía que quedaría registrada como verdad oficial en los archivos del departamento. Isabel podía sentir cómo el sistema se cerraba a su alrededor como una trampa cuidadosamente construida, cada protocolo burocrático y procedimiento oficial utilizado como herramienta para validar la injusticia perpetrada contra ella. Intentó explicar repetidamente que la habían abordado sin motivo, que los agentes habían violado los protocolos básicos de registro y confiscación, que toda la situación había estado motivada por un evidente prejuicio racial, pero sus palabras parecían chocar contra un muro de indiferencia institucional que se había construido a lo largo de décadas para proteger a los agentes de la responsabilidad por sus actos. El sargento de guardia la escuchaba con la paciencia fingida de alguien que cumple con un ritual necesario, pero sus ojos revelaban que ya había tomado una decisión sobre quién decía la verdad y quién mentía. Fue en ese momento de desesperación y frustración creciente cuando Isabel tomó una decisión que cambiaría por completo la dinámica de la situación, revelando una carta que Loran y Peterson ni siquiera imaginaban que ella tenía. Con una voz que atravesó el murmullo de la comisaría como un anuncio de guerra, declaró: «Mi hermano es Marcus Washington, francotirador de la Marina de los Estados Unidos y agente especial del FBI, y cuando se entere de lo que me han hecho hoy, cada uno de los que ha participado en esta humillación enfrentará consecuencias que van mucho más allá de lo que sus pequeñas mentes corruptas pueden imaginar». Las palabras salieron cargadas de una autoridad y convicción que cambiaron inmediatamente el ambiente de la sala, transformando lo que había sido un trámite rutinario en algo mucho más complejo y potencialmente peligroso para todos los involucrados. El efecto de la revelación fue inmediato y dramático. Logan, que hasta ese momento había mantenido su expresión de arrogante confianza, sintió que su rostro palidecía ligeramente mientras procesaba las implicaciones de lo que Isabel acababa de revelar. Peterson, que ya se sentía incómodo con toda la situación desde el principio, pareció encogerse visiblemente, como si intentara hacerse invisible ante la perspectiva de que sus acciones fueran objeto de un escrutinio federal. El sargento de guardia, por su parte, adoptó una expresión de cautela calculada, reconociendo claramente que la situación se había complicado significativamente más allá de un arresto rutinario y que ahora se enfrentaba a la posibilidad de tener que explicar los procedimientos de su departamento a investigadores federales que no compartirían la misma disposición a aceptar explicaciones convenientes. Isabel continuó, con la voz ganando fuerza y autoridad con cada palabra. «Pensaron que podían humillarme porque vieron a una mujer negra sola que creían vulnerable y sin recursos. Se equivocaron. Mi hermano ha dedicado su vida a proteger este país y a garantizar que se haga justicia, y cuando descubra que 2 policías corruptos han violado los derechos constitucionales de su hermana, utilizará todos los recursos a su alcance para garantizar que ustedes enfrenten todas las consecuencias de sus actos». Había algo en su forma de hablar que trascendía la ira habitual de una persona injustamente detenida. Era la furia controlada de alguien que sabía que tenía recursos reales y poder genuino para convertir sus amenazas en realidad. La tensión en la comisaría se había vuelto casi palpable, y otros agentes comenzaron a reunirse discretamente para observar el desarrollo de una situación que claramente había ido más allá de los parámetros normales del proceso penal. Laurent intentó recuperar la compostura, pero su voz tenía ahora un tono defensivo que antes no había estado presente. «Hemos seguido todos los protocolos adecuados», insistió, pero las palabras sonaban huecas incluso para sus propios oídos. Si tiene conexiones familiares, eso no cambia el hecho de que estaba mostrando un comportamiento sospechoso que justificaba nuestra investigación. Era un intento desesperado por mantener la versión original, pero todos en la sala podían sentir que el equilibrio de poder
se había desplazado de manera fundamental. Lo que Lorraine y Peterson no comprendían del todo era que Isabel no solo estaba haciendo amenazas vacías o tratando de intimidarlos con conexiones familiares exageradas, estaba declarando la guerra con las únicas armas que tenía, la verdad sobre lo que había sucedido y la promesa de que alguien con el poder real para buscar justicia pronto sabría exactamente lo que habían hecho. Para ella, ese momento representaba una línea en la arena, el punto en el que decidió que ya no sería una víctima silenciosa de un sistema corrupto, sino el catalizador de una tormenta de consecuencias que obligaría a todos los involucrados a enfrentarse a la realidad de sus actos. La revelación de Isabel sobre las conexiones familiares de alto nivel había creado una atmósfera electrizante en la comisaría, donde el silencio que siguió a sus palabras cargaba el peso de implicaciones que ninguno de los oficiales presentes estaba completamente preparado para afrontar. Lorraine sintió una ola de pánico helado recorrer su espina dorsal, pero su reacción instintiva no fue de arrepentimiento ni de intentar remediar la situación, sino la respuesta primitiva y peligrosa de un depredador acorralado que decide recurrir a la violencia en lugar de retroceder. Sus años de impunidad habían creado una arrogancia tan profundamente arraigada que, incluso ante la amenaza real de consecuencias federales, su primera reacción fue redoblar su apuesta por su narrativa corrupta, como si la pura fuerza de voluntad y la autoridad institucional pudieran de alguna manera superar la realidad matemática de que había elegido a la víctima equivocada para su última demostración de poder racista. Peterson observaba la transformación en la expresión de su compañero con una mezcla creciente de horror y reconocimiento tardío de que se había convertido en cómplice de algo que se estaba descontrolando rápidamente. Podía ver a Logan procesando las opciones disponibles con la mentalidad fría y calculadora de alguien que había pasado años navegando por las turbias aguas de la corrupción policial, pero también podía percibir que su veterano compañero estaba llegando a la peligrosa conclusión de que la única forma de salir de esta situación era a través de ella, no alrededor de ella. La perversa lógica era simple. Si Isabel permanecía detenida y aislada el tiempo suficiente, si su credibilidad podía ser sistemáticamente destruida mediante acusaciones adicionales y documentación falsificada, y si la versión oficial podía consolidarse antes de que comenzara cualquier investigación externa, tal vez aún sería posible controlar los daños y salir de la situación con sus carreras y su libertad intactas. El sargento de guardia, un veterano con 3 décadas de servicio que había sobrevivido a múltiples cambios administrativos y escándalos departamentales gracias a una cuidadosa combinación de lealtad institucional e ignorancia selectiva, se encontraba en una posición particularmente delicada. Por un lado, reconocía instintivamente que la situación se había vuelto políticamente volátil de una manera que fácilmente podría estallar en la cara de todos los involucrados. Por otro lado, décadas de condicionamiento institucional lo habían entrenado para cerrar filas alrededor de los oficiales bajo ataque, independientemente de la legitimidad de las acusaciones en su contra. Su decisión de apoyar a Lorraine no surgió de un análisis cuidadoso de los hechos, ni de una consideración de los derechos constitucionales de Isabel, sino de un reflejo automático de protección tribal que se había perfeccionado a lo largo de años de experiencia en minimizar escándalos y proteger la reputación del departamento frente a las críticas externas. Logan se acercó al sargento con una urgencia mal disimulada, con voz baja pero intensa, mientras elaboraba rápidamente una estrategia de contención que dependía fundamentalmente de mantener a Isabel aislada y silenciada el mayor tiempo posible. «Sargento», dijo, «esta mujer está claramente tratando de intimidar a los agentes de la ley con amenazas de represalias federales. Esto constituye una obstrucción adicional de la justicia y un posible intento de influir en una investigación en curso. Debemos mantenerla bajo custodia hasta que podamos completar una investigación exhaustiva de sus actividades y determinar si sus alegaciones de conexiones familiares son legítimas o solo un intento desesperado por evitar las consecuencias de su comportamiento delictivo». La forma en que planteó la situación fue una obra maestra de manipulación burocrática, convirtiendo las amenazas legítimas de Isabel de buscar justicia a través de los canales apropiados en pruebas adicionales de comportamiento delictivo que justificaban una detención prolongada. La respuesta del sargento fue exactamente la que Lorraine había esperado, un gesto solemne de asentimiento que selló el destino de Isabel, al menos durante las próximas horas o días. «Tiene razón, oficial Hardwell», declaró con una autoridad que confería legitimidad oficial a la corrupta decisión. «No podemos permitir que los sospechosos manipulen el proceso legal mediante intimidación, independientemente de las conexiones que aleguen tener. Permanecerá bajo custodia hasta que todas las acusaciones sean investigadas a fondo
y procesadas por los canales adecuados. Era una decisión que parecía razonable en apariencia, revestida del lenguaje del procedimiento legal adecuado, pero que en realidad representaba una conspiración activa para prolongar una injusticia, con la esperanza de que el tiempo y la burocracia pudieran de alguna manera validar retroactivamente acciones que habían sido ilegales desde el momento en que se concibieron. Isabel escuchó la decisión con una mezcla de incredulidad y furia que amenazaba con superar su capacidad para mantener la compostura. Cada palabra pronunciada por el sargento era como un martillo que golpeaba su fe restante en la idea de que el sistema de justicia podía autocorregirse cuando se enfrentaba a pruebas claras de mala conducta. Podía ver la mecánica de la corrupción desarrollándose ante sus ojos con una claridad cristalina. Hombres que habían jurado proteger y servir, eligiendo activamente perpetuar una injusticia, porque admitir el error significaría aceptar la responsabilidad, y aceptar la responsabilidad significaría afrontar consecuencias que simplemente no estaban dispuestos a contemplar. Están cometiendo un terrible error, declaró, con una convicción profética en su voz, que hizo que varios oficiales desviaran la mirada. Cada minuto que me mantienen aquí ilegalmente es otro clavo en el ataúd de sus carreras. Mi hermano descubrirá lo que ha pasado, y cuando lo haga, desearán haber tomado la decisión correcta cuando aún tenían la oportunidad. La amenaza no era vacía ni exagerada, era una promesa fría y factual, basada en su profundo conocimiento de la personalidad y los recursos de Marcus. Sabía que él revisaba regularmente los sistemas de alerta en busca de cualquier actividad legal que involucrara a miembros de la familia. Sabía que tenía los contactos y la determinación necesarios para investigar a fondo cualquier situación sospechosa. Y sobre todo, sabía que no descansaría hasta que se hiciera justicia cuando descubriera que su hermana había sido víctima de abuso policial. Pero Laurent y los demás agentes interpretaron sus palabras como el desespero impotente de una mujer que intentaba escapar de las consecuencias de sus propios actos, un malentendido fatal que los llevaría a seguir cavando un agujero que pronto se volvería imposible de escalar. Peterson permaneció en silencio durante toda la discusión, con su conciencia gritándole que debía intervenir, que debía romper la cadena de complicidad que se estaba formando a su alrededor, pero su cobardía moral lo mantenía paralizado. Podía ver claramente que la situación se había convertido en una bola de nieve que rodaba cuesta abajo, ganando masa y velocidad con cada decisión equivocada, pero también sabía que cualquier intento por su parte de detener el proceso ahora lo marcaría como traidor a los ojos de sus colegas y lo expondría potencialmente a las mismas consecuencias que ellos estaban tratando de evitar. Era la cruel matemática de la complicidad institucional. Una vez que se cruzaban ciertas líneas, dar marcha atrás se hacía casi imposible porque significaba admitir la culpa no solo por las acciones presentes, sino por todas las decisiones anteriores que habían llevado a ese punto. La decisión de mantener a Isabel detenida representaba más que una simple prolongación de su detención. Era una declaración de guerra contra la justicia misma, una apuesta porque el poder institucional y la protección burocrática podían prevalecer sobre la verdad y las consecuencias legítimas. Laurent miró a Isabel mientras la llevaban a una celda con una satisfacción sombría, convencido de que había ganado tiempo suficiente para consolidar su posición y preparar defensas contra cualquier investigación que pudiera surgir. No comprendía que cada hora adicional que Isabel pasara bajo custodia ilegal solo amplificaría la magnitud de su eventual caída, que su decisión de escalar en lugar de retroceder había convertido lo que podría haber sido un incidente embarazoso en una catástrofe profesional que pronto atraería la atención no solo de Marcus Washington, sino de todo un aparato federal de investigación decidido a enviar un mensaje claro sobre las consecuencias del abuso de poder por motivos raciales. Las 48 horas que siguieron al injusto arresto de Isabel se desarrollaron como una sinfonía cuidadosamente orquestada de corrupción institucional, en la que cada movimiento había sido calculado para garantizar que la verdad permaneciera enterrada bajo capas de documentación fraudulenta y procedimientos legales manipulados. Laurent Hartwell había pasado esas horas cruciales no descansando en sus laureles ni esperando a que la situación se resolviera por sí sola, sino movilizando una red de contactos corruptos que había cultivado meticulosamente a lo largo de 15 años de servicio policial marcado por atajos éticos y favores mutuos. Su primera llamada fue a Jackson Morrison, un juez de distrito que compartía no solo sus opiniones políticas conservadoras, sino también una peligrosa nostalgia por una época en la que ciertos grupos sociales sabían cuál era su lugar en
la jerarquía estadounidense, una perspectiva que convertía a Morrison en el aliado perfecto para garantizar que Isabel se enfrentara a las máximas consecuencias por su insolencia al desafiar a la autoridad policial. La amistad entre Laurent y Jackson se había forjado en los pasillos de la Universidad Estatal 2 décadas atrás, cuando ambos eran jóvenes estudiantes que compartían no solo dormitorios y libros de texto, sino también una visión del mundo que veía la creciente diversidad del país como una amenaza a los valores tradicionales que creían representar. Jackson había seguido la carrera de Derecho con ambiciones políticas mal disimuladas, mientras que Laurent había optado por la aplicación directa de la ley, pero ambos habían mantenido el contacto a lo largo de los años, descubriendo que sus carreras paralelas ofrecían frecuentes oportunidades de colaboración mutuamente beneficiosa. Cuando Jackson fue nombrado juez de distrito 5 años atrás, Laurent había sido uno de los primeros en felicitarlo, y desde entonces habían desarrollado un entendimiento tácito sobre cómo se podían dirigir y resolver los casos delicados de manera que se protegieran los intereses de ambos y se mantuviera el orden social que tanto valoraban. La conversación telefónica entre Laurent y Jackson duró más de 1 hora, durante la cual Laurent moldeó cuidadosamente su versión de los hechos para presentar a Isabel no solo como una delincuente común, sino como un símbolo peligroso de todo lo que estaba mal en lo que ellos percibían como una creciente falta de respeto hacia las figuras de autoridad en la sociedad estadounidense. Jackson, tienes que entenderlo, le había explicado Laurent con la convicción apasionada de alguien que cree genuinamente en sus propias mentiras. Esta mujer representa exactamente el tipo de elemento subversivo que está tratando de minar la confianza pública en nuestras instituciones. Ha utilizado acusaciones completamente falsas de abuso policial para intentar intimidar a agentes de la ley que simplemente estaban haciendo su trabajo, y ahora está haciendo amenazas sobre conexiones federales que probablemente ni siquiera existen. Si permitimos que personas como ella escapen de las consecuencias, estaremos enviando un mensaje peligroso de que la autoridad policial puede ser desafiada con impunidad. Jackson había absorbido cada palabra con la satisfacción de alguien que por fin encontraba una oportunidad para hacer una declaración ideológica significativa a través de su cargo judicial. Su ascenso al tribunal había estado motivado no solo por la ambición personal, sino por la genuina creencia de que el sistema judicial se había vuelto excesivamente permisivo con los elementos criminales que él consideraba responsables del deterioro de los valores tradicionales estadounidenses. La oportunidad de presidir un caso que involucraba acusaciones de mala conducta policial representaba una oportunidad perfecta para demostrar que algunos jueces aún comprendían la importancia de apoyar a los hombres y mujeres uniformados que mantenían el orden social, independientemente de las acusaciones que pudieran hacer contra ellos los sospechosos que intentaban eludir la responsabilidad por sus propios actos. La falsificación de documentos que siguió fue una obra maestra de corrupción burocrática, en la que Laurent utilizó su acceso a los sistemas policiales para alterar retroactivamente informes, modificar marcas de tiempo en pruebas e incluso crear registros completamente falsos que respaldaran su versión de los hechos. Pasó horas meticulosas asegurándose de que cada detalle de su narrativa fraudulenta estuviera respaldado por documentación aparentemente oficial, desde informes de incidentes que describían comportamiento sospechoso, que nunca había ocurrido, hasta registros de comunicaciones que sugerían que Isabel había sido vigilada por actividades delictivas antes de su detención. La sofisticación de la operación reflejaba no solo la experiencia de Laurent en la manipulación de los sistemas burocráticos, sino también su profundo conocimiento de cómo los investigadores y los fiscales evaluarían las pruebas, lo que le permitió crear una versión de los hechos que parecería convincente para cualquiera que no conociera la verdad. Jackson, por su parte, había pasado horas preparándose para el papel que desempeñaría en el inminente teatro judicial, revisando precedentes legales que podrían utilizarse para justificar sentencias severas por delitos como resistencia a la autoridad y obstrucción de la justicia, y coordinándose discretamente con la oficina del fiscal para garantizar que el caso se presentara de forma que se maximizaran las posibilidades de condena. Se había ganado la reputación de juez duro con el crimen, que no dudaba en imponer sentencias severas cuando creía que servían al bien mayor del orden social, una filosofía que pensaba aplicar plenamente al caso de Isabel Washington. En su mente, ella se había convertido en algo más que una simple acusada. Representaba una prueba de su capacidad para utilizar su posición judicial para defender principios que él consideraba fundamentales para la civilización estadounidense. La ironía más cruel de toda la corrupta preparación era que Isabel, aún encerrada en su celda fría y mal iluminada, estaba preparando simultáneamente su propia defensa con una
determinación feroz que sus opresores habían subestimado por completo. Había utilizado su llamada telefónica permitida no para llorar o lamentarse, sino para ponerse en contacto con dos de los abogados defensores más respetados y eficaces de Estados Unidos, profesionales cuya reputación se había forjado precisamente en casos de mala conducta policial y corrupción institucional. Marcus había creado años atrás un fondo de emergencia específicamente para situaciones legales que pudieran afectar a miembros de la familia, e Isabel sabía que los recursos financieros no serían una limitación en su búsqueda de justicia. Los abogados con los que Isabel se había puesto en contacto, Daniel Richardson y María Santos, eran leyendas en el mundo de la defensa penal, conocidos por su capacidad para desmontar casos aparentemente sólidos mediante una investigación meticulosa y un contrainterrogatorio brutal. Richardson había pasado 20 años especializándose en casos de mala conducta policial, desarrollando una red de investigadores privados y expertos forenses capaces de detectar pruebas falsificadas y exponer la corrupción institucional con precisión quirúrgica. Santos, por su parte, era una maestra de la psicología judicial, capaz de presentar argumentos que no solo desafiaban pruebas específicas, sino que también cuestionaban las motivaciones y la credibilidad de los propios agentes que las habían recopilado. Lo que Laurent y Jackson no comprendían era que su conspiración cuidadosamente planeada estaba condenada al fracaso desde el momento de su concepción, no solo porque se basaba en mentiras que podían ser expuestas por una investigación competente, sino porque habían subestimado fundamentalmente tanto los recursos disponibles para Isabel como su propia determinación de luchar hasta el final. Mientras ellos planeaban un juicio manipulado destinado a silenciar a una mujer que se había atrevido a desafiar su autoridad, ella estaba movilizando fuerzas que pronto convertirían sus cuidadosos planes en instrumentos de su propia destrucción. La audiencia que se avecinaba no sería la validación de la supremacía blanca institucional que ellos imaginaban, sino el comienzo de una batalla legal que expondría sus acciones al escrutinio implacable de profesionales dedicados a garantizar que la justicia prevaleciera sobre la corrupción, independientemente de cuán profundamente arraigada estuviera ésta en el sistema que habían jurado defender. El Tribunal de Distrito irradiaba una falsa majestuosidad en la mañana del juicio de Isabel, con sus columnas de mármol y paneles de madera oscura creando una atmósfera de solemnidad institucional que enmascaraba a la perfección la farsa judicial que estaba a punto de desarrollarse entre sus históricas paredes. El juez Jackson Morrison había llegado una hora antes del inicio oficial de las actuaciones, no para revisar documentos legales o preparar argumentos jurídicos, sino para coordinar con Laurent los últimos detalles de su cuidadosamente coreografiada puesta en escena. Se reunieron en su despacho privado, donde Jackson había servido café en tazas de porcelana fina que habían sido un regalo de graduación de su esposa, un toque irónico de civilidad doméstica en una reunión dedicada a la perpetración de una de las violaciones más fundamentales de la justicia estadounidense, la conspiración entre un agente de la ley y un magistrado para garantizar la condena de una persona inocente basándose únicamente en pruebas fabricadas y prejuicios raciales. La sala del tribunal comenzó a llenarse lentamente con una mezcla ecléctica de observadores que reflejaba la naturaleza compleja y controvertida del caso que estaba a punto de resolverse. Había periodistas locales que habían captado rumores sobre denuncias de mala conducta policial, activistas de derechos civiles que habían sido alertados por sus redes sobre otro posible caso de injusticia racial, y curiosos atraídos por la promesa de un drama judicial con acusaciones explosivas contra figuras de la autoridad local. Laurent ocupó su lugar en la sección de testigos con la confianza de un hombre que sabía que el resultado ya se había decidido a su favor, su aspecto cuidadosamente arreglado y su uniforme impecablemente planchado creando la imagen perfecta del oficial dedicado y profesional que había sido injustamente atacado por una acusada desesperada que intentaba escapar de las consecuencias de sus propios actos criminales. Isabel entró en la sala del tribunal flanqueada por sus dos abogados de élite, Daniel Richardson y María Santos, con la postura erguida y la expresión decidida, en marcado contraste con la imagen de delincuente peligrosa que Laurent y Jackson habían pasado días construyendo. Llevaba un traje azul marino conservador que había sido cuidadosamente elegido para transmitir profesionalidad y respetabilidad. Su cabello estaba peinado con un estilo elegante pero no ostentoso, y sus ojos brillaban con una inteligencia y determinación que desafiaban inmediatamente cualquier intento de retratarla como la figura criminal desesperada
que la acusación planeaba presentar. Richardson y Santos habían pasado los últimos días recopilando pruebas que demostrarían de forma incontestable la inocencia de su clienta, incluidas grabaciones de audio que habían descubierto a través de sus investigadores privados. Pruebas que estaban a punto de convertir lo que Logan y Jackson imaginaban que sería un procedimiento rutinario en una pesadilla de exposición pública. El fiscal del distrito, un hombre ambicioso de unos 40 años, que había aceptado el caso sin cuestionar en profundidad las pruebas presentadas por Logan, abrió su alegato inicial con una confianza que pronto se vería totalmente destruida por las revelaciones que seguirían. Pintó un retrato de Isabel como una mujer que había reaccionado violentamente a una intervención policial rutinaria, que se había resistido a un arresto legítimo y que ahora intentaba eludir su responsabilidad mediante acusaciones infundadas de conducta policial motivada por prejuicios raciales. Señoras y señores del jurado, declaró con la pasión ensayada de un actor experimentado, lo que tenemos aquí es un caso clásico de una persona que intenta convertir sus propias acciones delictivas en una cuestión de injusticia social. Los agentes Lauren Harwell y Marcus Peterson siguieron todos los protocolos adecuados cuando abordaron a la acusada basándose en un comportamiento genuinamente sospechoso, y su respuesta fue la falta de cooperación, la resistencia y, en última instancia, acusaciones completamente inventadas, destinadas a desacreditar a hombres dedicados que arriesgan sus vidas todos los días para proteger nuestra comunidad. Cuando Richardson se levantó para presentar la defensa, el ambiente en la sala del tribunal cambió perceptiblemente, como si todos reconocieran instintivamente que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Su reputación le precedía, 20 años de impresionantes victorias en casos aparentemente imposibles, una capacidad legendaria para desmontar narrativas policiales fabricadas mediante una investigación meticulosa y una brillante presentación, y una pasión genuina por la justicia que trascendía cualquier consideración profesional o política. Señoras y señores del jurado, comenzó con una voz que transmitía la autoridad natural de alguien que había dedicado su vida a la búsqueda de la verdad. Están a punto de escuchar pruebas que no solo demostrarán la absoluta inocencia de mi cliente, sino que también revelarán una conspiración sistemática para violar sus derechos constitucionales más fundamentales. Lo que le sucedió a Isabel Washington no fue un enfoque policial rutinario que se salió de control. Fue un ataque premeditado y motivado por el racismo perpetrado por hombres que creían que su placa y su uniforme les daban derecho a humillar y oprimir a una ciudadana inocente. El momento que lo cambió todo llegó cuando Richardson presentó las grabaciones de audio que sus investigadores habían obtenido a través de fuentes confidenciales dentro del propio departamento de policía, conversaciones entre Loran y otros agentes en las que se jactaba abiertamente de sus intenciones de dar una lección a Isabel, incluso antes de abordarla en la gasolinera. Las grabaciones revelaban no solo el prejuicio racial explícito que había motivado sus acciones, sino también su clara conciencia de que estaba violando los protocolos legales y que planeaba fabricar justificaciones después del hecho. La voz de Logan resonó en la sala del tribunal con una claridad cristalina, sus palabras capturadas para la posteridad. Esa negra arrogante en el Camaro tiene que aprender cuál es su lugar. Vamos a darle una lección que no olvidará. La reacción en la sala fue inmediata y visceral. Se oyeron exclamaciones del jurado, murmullos indignados en la galería y una expresión de pánico creciente en el rostro de Logan al darse cuenta de que sus propias palabras se estaban convirtiendo en los instrumentos de su destrucción. Jackson sintió el sudor frío de la comprensión extendiéndose por su frente al darse cuenta de que su conspiración cuidadosamente planeada se desmoronaba ante sus ojos, pero su arrogancia y su compromiso con el resultado predeterminado le impidieron tomar la única medida ética disponible, renunciar al caso y permitir que un juez imparcial presidiera los procedimientos. En cambio, redobló su apuesta por la corrupción, rechazando objeciones legítimas de la defensa, permitiendo testimonios claramente inadmisibles de la acusación e interrumpiendo repetidamente a Richardson cuando sus preguntas se volvían demasiado eficaces para exponer las inconsistencias en el relato de Laurent. Sus acciones se volvieron tan flagrantemente parciales que incluso los observadores casuales en la galería comenzaron a murmurar sobre la naturaleza obviamente corrupta de los procedimientos que estaban presenciando. La argumentación final de Santos fue una obra maestra de pasión controlada y lógica implacable, en la que demolió sistemáticamente cada uno de los argumentos de la acusación mientras construía un caso devastador no solo para la inocencia
inocencia de Isabel, sino para la culpabilidad criminal de los propios agentes que la habían detenido. Este caso, declaró con una voz que cargaba el peso de décadas de lucha contra la injusticia institucional, no se trata solo de la inocencia o culpabilidad de Isabel Washington. Se trata de si todavía creemos en los principios fundamentales que supuestamente rigen nuestra sociedad, que todos los ciudadanos, independientemente de su color o estatus socioeconómico, tienen derecho a ser tratados con dignidad y respeto por aquellos que han jurado protegerlos. Las pruebas presentadas hoy demuestran más allá de toda duda razonable que Isabel Washington fue víctima de un ataque premeditado y motivado por el racismo perpetrado por hombres que creían que podían actuar con total impunidad. Cuando Jackson anunció su decisión de condenar a Isabel a 3 años de prisión a pesar de las abrumadoras pruebas de su inocencia, la sala estalló en indignación. Los periodistas comenzaron a teclear furiosamente en sus teléfonos. Los activistas gritaron protestas indignadas, e incluso algunos miembros del jurado expresaron su conmoción y desaprobación de forma audible. Jackson no solo había sellado temporalmente el destino de Isabel, sino también su propia destrucción eventual. Su decisión corrupta había sido presenciada por decenas de personas, grabada por múltiples cámaras y documentada de una manera que haría imposible negar o minimizar su participación activa en la perpetración de una injusticia que pronto atraería la atención nacional y la investigación federal. Isabel fue conducida fuera de la sala del tribunal con esposas, pero sus ojos brillaban, no por la derrota, sino por la silenciosa promesa de que la verdadera justicia apenas comenzaba a hacerse. La celda de la prisión estatal a la que Isabel fue conducida tras su injusta sentencia era un cubo de hormigón frío y despojado que parecía haber sido diseñado específicamente para quebrantar el espíritu humano mediante la privación sensorial y el aislamiento psicológico. Las paredes de bloques de hormigón pintadas de un verde institucional descolorido absorbían cualquier sonido, creando un silencio opresivo que solo se rompía por el goteo lejano de una tubería con una fuga y los ecos ocasionales de las voces de los guardias que circulaban por los pasillos adyacentes. Isabel pasó las primeras horas de su encarcelamiento sin lamentarse por la injusticia que había sufrido, ni sumiéndose en la autocompasión, sino canalizando su furia e indignación en algo mucho más peligroso para quienes la habían puesto allí, un plan de venganza metódicamente calculado que aprovecharía todos los recursos a su alcance y convertiría la mayor debilidad de sus opresores, su arrogancia y subestimación de sus capacidades en instrumentos de su propia destrucción. La primera llamada telefónica que Isabel hizo desde su celda no fue a sus abogados para discutir apelaciones legales ni a amigos en busca de apoyo emocional, sino directamente a Marcus, cuya reacción a la noticia de lo que le había sucedido a su hermana fue una transformación instantánea de agente federal respetado y controlado a una fuerza de la naturaleza centrada exclusivamente en la venganza. Marcus había recibido alertas automáticas sobre el arresto de Isabel, pero inicialmente había asumido que se trataba de algún malentendido administrativo que podría resolverse a través de los canales oficiales adecuados, una suposición que se desmoronó por completo cuando Isabel le contó todos los detalles de la humillación que había sufrido, de la conspiración entre Logan y Jackson y del farsa judicial que había dado lugar a su condena a pesar de las abrumadoras pruebas de su inocencia. La voz de Marcus se mantuvo tranquila y controlada durante toda la conversación, pero Isabel podía detectar en las pausas y en la respiración cuidadosa de su hermano la transformación que se estaba produciendo, el despertar de instintos depredadores que habían sido agudizados por años de operaciones militares y federales, ahora dirigidos hacia un objetivo muy personal y específico. Marcus había pasado más de una década desarrollando contactos y recursos que se extendían mucho más allá de las capacidades de investigación tradicionales del FBI, incluyendo relaciones con operativos de élite de varias agencias que compartían su filosofía de que ciertas injusticias exigían respuestas que trascendían los procedimientos burocráticos convencionales. Su reputación dentro de la comunidad de inteligencia se había forjado no solo por su competencia técnica y su dedicación profesional, sino también por su lealtad absoluta a aquellos a quienes consideraba su familia y su disposición a utilizar métodos poco convencionales cuando los convencionales resultaban inadecuados para garantizar que se hiciera justicia. Había participado en operaciones en las que la falta de decisión había provocado la muerte de inocentes y había aprendido que,
A veces, la única diferencia entre la justicia y la injusticia era la disposición de hombres buenos a cruzar líneas que otros consideraban intocables. El plan que Marcus comenzó a formular en las horas siguientes a la llamada de Isabel era una obra maestra de precisión militar aplicada a objetivos civiles, aprovechando su profundo conocimiento del funcionamiento de los sistemas de seguridad para identificar vulnerabilidades que pudieran ser explotadas por un equipo pequeño y altamente entrenado. Sabía que la prisión donde se encontraba Isabel había sido construida con especificaciones de seguridad adecuadas para contener a delincuentes comunes, pero que serían totalmente inadecuadas contra agentes con acceso a equipos militares especializados y entrenamiento en infiltración en instalaciones seguras. Más importante aún, comprendía que el elemento más crucial de cualquier operación exitosa era el momento oportuno, la capacidad de actuar con tanta rapidez y decisión que los objetivos no tuvieran tiempo de reaccionar o movilizar defensas, convirtiendo su propia complacencia y rutina en vulnerabilidades que pudieran explotarse con precisión quirúrgica. Marcus no planeaba simplemente liberar a Isabel de la prisión y huir a algún refugio seguro donde pudieran vivir como fugitivos por el resto de sus vidas. Tal enfoque sería tanto moralmente insatisfactorio como prácticamente insostenible a largo plazo. En su lugar, ideó una estrategia en varias fases que comenzaría con la dramática liberación de Isabel para establecer su credibilidad y determinación, pero que culminaría con la exposición completa y el castigo de todos los responsables de su situación mediante métodos que garantizarían que enfrentaran consecuencias proporcionales a la magnitud de sus actos corruptos. El objetivo no era solo la venganza personal, sino también la justicia sistemática. Enviar un mensaje claro de que ciertas líneas no podían cruzarse con impunidad, independientemente de lo protegidos que se creyeran los perpetradores por sus distintivos, togas o conexiones institucionales. La selección del equipo para la operación reflejaba tanto la seriedad como la sofisticación de los objetivos de Marcus, incluidos especialistas en penetración de instalaciones seguras que habían servido en operaciones militares clasificadas, técnicos electrónicos capaces de neutralizar sistemas de seguridad modernos y agentes de campo cuya experiencia en situaciones de alto riesgo garantizaría que la misión se llevara a cabo con el mínimo de violencia innecesaria, pero con la máxima eficacia para alcanzar sus objetivos. Cada miembro del equipo había sido cuidadosamente seleccionado, no solo por sus habilidades técnicas, sino también por su lealtad personal a Marcus y su disposición a participar en una operación que, aunque moralmente justificada, sin duda violaría múltiples leyes federales y estatales si eran capturados o identificados. El aspecto más crucial del plan de Marcus era su comprensión de que la liberación de Isabel sería solo el primer movimiento en un juego de ajedrez mucho más complejo, en el que cada acción posterior tendría que calcularse para maximizar la presión psicológica sobre Laurent y Jackson, al tiempo que se minimizaba el riesgo de represalias contra miembros inocentes de sus familias o una escalada innecesaria de la violencia. Había estudiado exhaustivamente los perfiles psicológicos de ambos hombres, identificando sus debilidades de carácter, miedos personales y vulnerabilidades que podían explotarse para obligarlos a confesar públicamente su corrupción y aceptar la responsabilidad de sus actos. Marcus sabía que hombres como Laurent y Jackson eran fundamentalmente cobardes, que dependían del poder institucional para enmascarar su propia incompetencia personal, y que cuando se enfrentaban a una fuerza superior aplicada de forma inteligente e implacable, inevitablemente elegirían la autopreservación por encima de la lealtad o los principios. La preparación logística de la operación requirió semanas de cuidadoso reconocimiento y planificación detallada, en las que Marcus y su equipo estudiaron los patrones de patrullaje de la prisión, los protocolos de seguridad, los puntos vulnerables de la infraestructura física e incluso los horarios personales y las rutas de viaje de Laurent y Jackson para asegurarse de que pudieran ser capturados en el momento y lugar de máxima vulnerabilidad. Marcus había aprendido en sus operaciones militares que el éxito dependía mucho más de una preparación meticulosa que de la improvisación heroica, y aplicó esta filosofía religiosamente a la planificación de una misión que sabía que solo tendría una oportunidad de ejecutar correctamente. El fracaso no solo daría lugar a su propia captura y encarcelamiento, sino que también condenaría a Isabel a pasar años adicionales en un cautiverio injusto, mientras que los responsables de su situación continuarían con sus carreras como si
nada hubiera pasado. Durante ese periodo de planificación, Isabel se había convertido en una figura casi mítica dentro de la prisión, y su historia de injusticia judicial se extendió entre la población carcelaria, creando un sentimiento de solidaridad y respeto que trascendía las divisiones raciales y sociales habituales que caracterizaban a esas instituciones. Otros presos, muchos de los cuales habían experimentado sus propias formas de injusticia sistemática, veían en ella un símbolo de resistencia contra un sistema que les había fallado repetidamente, y su presencia había comenzado a galvanizar una conciencia política que preocupaba profundamente a la administración de la prisión. Los guardias habían comenzado a informar de conversaciones entre los presos sobre derechos constitucionales y mala conducta policial, temas que normalmente nunca surgían en un entorno carcelario, lo que sugería que la influencia de Isabel se estaba extendiendo mucho más allá de su celda individual y que podía estar creando un movimiento de concienciación con ramificaciones duraderas. El primer secuestro. Relato completo. La operación para liberar a Isabel comenzó en las primeras horas de la madrugada de un martes sin luna, cuando la oscuridad natural se combinaba a la perfección con los equipos de visión nocturna militar que Marcus y su equipo habían adquirido a través de canales no oficiales dentro de la Comunidad de Defensa Federal. La prisión estatal, una fortificación de hormigón y acero construida en la década de 1980 con especificaciones de seguridad que se consideraban de vanguardia en ese momento, resultó ser sorprendentemente vulnerable a los métodos de penetración que se habían desarrollado para operaciones antiterroristas internacionales. Marcus había pasado semanas estudiando cada aspecto de la infraestructura de la prisión a través de registros públicos, imágenes satelitales comerciales y reconocimiento personal, identificando un punto de entrada que explotaba una vulnerabilidad fundamental en el diseño original, la suposición de que cualquier intento de fuga o infiltración vendría de dentro hacia fuera, no de fuera hacia adentro por una fuerza externa con capacidades militares avanzadas. El equipo de 6 operativos que Marcus había reunido para la misión representaba la cúspide de la experiencia en operaciones especiales. Cada miembro elegido no solo por sus habilidades técnicas específicas, sino por su capacidad demostrada para funcionar silenciosamente bajo una presión extrema y su lealtad absoluta a los principios de justicia que motivaban la operación. Jake Morrison, el especialista en infiltración de instalaciones, había pasado 8 años en las fuerzas especiales del ejército, desarrollando técnicas para infiltrarse en estructuras hostiles en territorios controlados por el enemigo. Sarah Chen, la especialista en electrónica, había diseñado sistemas de contravigilancia para la CIA que se consideraban años por delante de cualquier tecnología disponible en el mercado. Y David Rodríguez, el coordinador táctico, había dirigido operaciones de rescate de rehenes en zonas de guerra que exigían una precisión milimétrica para minimizar las bajas civiles. Juntos formaban una máquina de guerra humana calibrada específicamente para la tarea de sacar a Isabel de la prisión con la máxima eficacia y la mínima perturbación. La infiltración propiamente dicha se llevó a cabo con una precisión que habría enorgullecido a los instructores militares de Marcus. Cada movimiento coreografiado para explotar ventanas temporales específicas en los patrones de patrullaje de los guardias que el equipo había memorizado tras semanas de cuidadosa observación. Chen desactivó los sistemas de alarma y las cámaras de seguridad utilizando dispositivos que interceptaban y manipulaban las señales electrónicas de tal manera que parecían funcionar con normalidad para los operadores del centro de control, mientras que Morrison neutralizó las cerraduras físicas y los sensores de movimiento utilizando técnicas que no dejaban rastro físico de haber sido manipulados. El equipo se movió por los pasillos de la prisión como fantasmas, con pasos silenciosos y movimientos sincronizados que creaban una sensación de inevitabilidad implacable, que contrastaba marcadamente con la naturaleza caótica e improvisada que caracterizaba la mayoría de los intentos de fuga de la prisión. Isabel estaba despierta en su celda cuando oyó el sonido casi inaudible de su cerradura siendo manipulada, con los sentidos agudizados por semanas de planificación mental y preparación psicológica para este momento exacto. Cuando la puerta se abrió silenciosamente para revelar a Marcus con equipo táctico completo, sintió una oleada de alivio y determinación que casi la abrumó emocionalmente, pero logró mantener la compostura necesaria para seguir con precisión las instrucciones que él le había dado durante sus conversaciones telefónicas codificadas. El reencuentro entre hermano y hermana duró solo unos segundos, tiempo suficiente para un rápido intercambio de miradas que comunicaba años de amor familiar y una promesa mutua de que se haría justicia antes de que se movieran juntos
a través de la ruta de escape que había sido cuidadosamente planeada para evitar cualquier enfrentamiento innecesario con los guardias que, al fin y al cabo, eran solo trabajadores comunes haciendo su trabajo y no los verdaderos objetivos de la operación. La siguiente fase de la misión exigía una rápida transición de la operación de rescate a la operación de captura, con el equipo dividiéndose en dos unidades más pequeñas diseñadas para localizar y neutralizar a Logan y Jackson simultáneamente, asegurándose de que ninguno pudiera alertar al otro o movilizar defensas cuando se diera cuenta de que estaba siendo perseguido. Marcus había pasado semanas estudiando los patrones de vida de ambos hombres, identificando momentos de máxima vulnerabilidad en los que estarían aislados y desprotegidos, lejos de las redes de apoyo institucional que normalmente los protegían de las consecuencias de sus actos. Logan, descubrió, tenía la costumbre de desayunar todos los días en el mismo restaurante familiar de Main Street, una rutina tan establecida que invariablemente ocupaba la misma mesa cerca de la ventana, desde donde podía observar el movimiento de la calle mientras leía el periódico local y se deleitaba con la sensación de ser una figura respetada en la comunidad. La captura de Logan se llevó a cabo con una eficiencia que demostraba la diferencia fundamental entre los profesionales entrenados y los ciudadanos comunes que creían que sus distintivos los hacían invulnerables. Rodríguez y Morrison entraron en el restaurante vestidos como clientes ocasionales, pidieron café y ocuparon posiciones estratégicas que les permitían controlar todos los puntos de salida, mientras Chen permanecía fuera en un vehículo de escape, preparado para partir inmediatamente. Cuando se acercaron a la mesa de Logan, su expresión inicial de confusión se convirtió rápidamente en terror al darse cuenta de que unos hombres con evidente entrenamiento militar se dirigían directamente hacia él con intenciones que claramente trascendían una conversación casual. La comprensión de que sus acciones finalmente habían atraído el tipo de atención que siempre había asumido que nunca enfrentaría, creó una parálisis psicológica que hizo que su captura fuera casi anticlimática. No gritó pidiendo ayuda, no intentó escapar, no ofreció resistencia física, sino que simplemente se quedó sentado en silencio, en estado de shock, mientras era sacado del restaurante de forma eficiente, lo que hizo que los demás clientes asumieran que se trataba de algún tipo de detención oficial. Jackson, por su parte, disfrutaba de su ritual matutino de natación en la piscina climatizada de su casa suburbana, una propiedad de $500,000 que había sido financiada, en parte gracias a años de decisiones judiciales que favorecían intereses específicos a cambio de consideraciones no oficiales. La casa representaba todo lo que Jackson valoraba de su posición en la sociedad: aislamiento, privacidad y la capacidad de disfrutar de lujos que estaban fuera del alcance de los ciudadanos comunes, cuyos destinos él decidía rutinariamente desde su estrado judicial. Jake Morrison y Sarah Chen se acercaron a la propiedad a través de un pasillo natural creado por la densa vegetación que Jackson había plantado precisamente para garantizar la privacidad, pero que ahora servía a los propósitos de los atacantes, que sabían cómo utilizar la cobertura natural para ocultar sus movimientos hasta que fuera demasiado tarde para que sus víctimas pudieran reaccionar de forma eficaz. La invasión de la casa de Jackson fue un estudio de penetración profesional en un domicilio, con Chen desactivando el sistema de seguridad residencial, utilizando técnicas que había perfeccionado para operaciones de inteligencia urbana, mientras Morrison neutralizaba las cerraduras y las alarmas, utilizando herramientas que dejaban un mínimo de pruebas físicas de entrada forzada. Jackson estaba nadando lentamente y de forma contemplativa cuando se percató de que había figuras oscuras moviéndose alrededor de su piscina. Su primera reacción fue la irritación de que alguien hubiera violado su privacidad, seguida rápidamente por un terror creciente cuando comprendió que los intrusos no eran vendedores extraviados ni trabajadores de mantenimiento, sino operativos claramente profesionales cuya presencia en su propiedad solo podía significar que sus acciones como juez finalmente habían atraído el tipo de atención que siempre había asumido que su posición le protegería de enfrentar. La casa abandonada a la que llevaron a Laurent y Jackson había sido seleccionada específicamente por su ubicación aislada y su historia de uso intermitente, una propiedad rural que había cambiado de manos varias veces a lo largo de los años y que ahora ofrecía el entorno perfecto para una conversación que requería absoluta privacidad y libertad de interrupciones. Marcus había pasado días preparando el lugar,
asegurándose de que contaba con las herramientas y los recursos necesarios para un interrogatorio prolongado, pero también de que estaba equipado con tecnología de grabación que documentaría cada palabra pronunciada y cada admisión realizada, creando un registro permanente que podría utilizarse posteriormente para garantizar que cualquier confesión obtenida durante las próximas horas se convirtiera en prueba inadmisible en futuros procedimientos legales. La casa abandonada donde Lorraine y Jackson habían sido mantenidos cautivos se convirtió en un teatro improvisado donde la verdad sobre sus acciones sería finalmente extraída mediante métodos que trascendían por completo los procedimientos legales convencionales que ellos habían manipulado tan expertamente en sus propias instituciones. Isabel entró en la sala principal como una figura de autoridad moral absoluta, su presencia dominando instantáneamente el espacio a pesar de haber pasado semanas en una celda de prisión, su ropa sencilla contrastando dramáticamente con la dignidad natural que irradiaba cada uno de sus movimientos y gestos. Lorraine y Jackson, atados a sillas metálicas que habían sido colocadas de manera que les obligaban a mirarla directamente, experimentaron por primera vez en sus vidas la sensación de ser completamente impotentes ante alguien a quien habían intentado destruir, con expresiones que revelaban una mezcla de terror, rabia y el reconocimiento gradual de que habían subestimado fundamentalmente tanto la determinación como los recursos de la mujer que ahora controlaba sus destinos inmediatos. La negociación que siguió fue una fascinante demostración de psicología aplicada, en la que Isabel no utilizó la violencia física ni la intimidación directa, sino la presión implacable de la verdad documentada y la promesa de consecuencias inevitables para romper sistemáticamente la resistencia de hombres que habían pasado toda su carrera dependiendo de mentiras institucionales y protección burocrática. No comenzó con exigencias ni amenazas, sino con una recitación tranquila y detallada de exactamente lo que cada uno de ellos había hecho, comenzando por la invasión ilegal del baño y avanzando a través de cada mentira, cada documento falsificado, cada decisión corrupta que había contribuido a su injusto encarcelamiento. Su voz se mantuvo controlada y objetiva durante toda la presentación, pero había algo hipnótico en su capacidad para conectar cada acción individual con un patrón más amplio de corrupción sistemática que hacía imposible que Lorraine o Jackson se escondieran detrás de justificaciones sobre protocolos rutinarios o autoridad legítima. Marcus observaba la interacción desde una posición que le permitía vigilar tanto a Isabel como a los cautivos, su presencia sirviendo como un recordatorio silencioso pero poderoso del precio que se había pagado para llegar a ese momento y de los recursos que estaban disponibles para garantizar que se hiciera justicia, independientemente de los métodos que resultaran necesarios. Había colocado equipos de grabación de alta calidad en múltiples ángulos para capturar cada palabra y expresión, consciente de que cualquier confesión obtenida debía documentarse de manera que pudiera verificarse posteriormente y utilizarse como prueba en los procedimientos legales que inevitablemente seguirían. Su experiencia en interrogatorios militares le había enseñado que la clave para obtener información fiable no estaba en aplicar presión física, sino en crear una atmósfera psicológica en la que mentir resultara más difícil y estresante que decir la verdad. La demanda específica que Isabel presentó fue cuidadosamente calculada para ser a la vez razonable y devastadora. $55,000 representaban una suma significativa, pero no imposible para hombres en sus posiciones, mientras que la exigencia de una confesión pública creaba una situación en la que tendrían que elegir entre la dignidad profesional y la seguridad personal. Explicó que el dinero no era para enriquecimiento personal, sino para establecer un fondo que apoyara a otras víctimas de la mala conducta policial y la corrupción judicial, transformando su propia injusticia en una fuerza positiva para el cambio sistémico. La confesión, por su parte, tendría que ser específica y detallada, admitiendo no solo los hechos básicos de sus acciones, sino también las motivaciones racistas que las habían impulsado y la naturaleza deliberada de su conspiración para negarle la justicia a través del sistema legal. Laurent fue el primero en quebrarse. Su fachada de autoridad policial se derrumbó bajo el peso de las pruebas abrumadoras y la comprensión de que su carrera y su libertad dependían por completo de la misericordia de una mujer a la que había intentado humillar y destruir. Sus manos temblaban mientras aceptaba verbalmente las demandas y su voz adquirió un tono suplicante que contrastaba marcadamente con el tono autoritario que
que había utilizado durante su injusto arresto semanas atrás. Jackson resistió más tiempo. Su experiencia como juez le daba una comprensión más sofisticada de las implicaciones legales de cualquier admisión de culpa, pero finalmente la presión psicológica se volvió insoportable y también accedió a cooperar, sus palabras saliendo en un torrente desesperado de justificaciones y promesas que revelaban la cobardía fundamental que se había escondido detrás de su toga judicial durante toda su carrera. La liberación de Lorraine y Jackson se llevó a cabo con la misma precisión militar que había caracterizado su captura, pero ahora llevaban consigo no solo los traumáticos recuerdos de su experiencia de impotencia, sino también instrucciones específicas sobre cómo y cuándo debían cumplir sus promesas de restitución financiera y confesión pública. Marcus les había dado números de teléfono de contacto, procedimientos para transferir fondos y un calendario claro para la confesión que no dejaba ambigüedad sobre sus expectativas o las consecuencias del incumplimiento. Se les dejó claro que estaban siendo vigilados, que cualquier intento de movilizar a las autoridades oficiales o buscar protección a través de canales institucionales sería detectado inmediatamente y daría lugar a una escalada de métodos que harían que su experiencia actual pareciera una conversación amistosa en comparación. Los días que siguieron a la liberación fueron un período de tensión creciente en el que Isabel y Marcus esperaban señales de que Laurent y Jackson cumplirían sus promesas, mientras vigilaban cuidadosamente las comunicaciones y actividades para detectar cualquier evidencia de traición o intento de movilizar contramedidas. Marcus había establecido una red de vigilancia que incluía el monitoreo electrónico de teléfonos y correos electrónicos, la observación física de residencias y lugares de trabajo, e incluso fuentes humanas dentro de los departamentos de policía y los tribunales que podrían alertarlo sobre cualquier actividad sospechosa. La sofisticación de la operación reflejaba su comprensión de que hombres como Lorraine y Jackson, una vez liberados de la presión inmediata de su situación, probablemente intentarían encontrar formas de eludir sus obligaciones mediante métodos que dependían de su familiaridad con los sistemas legales y burocráticos. La traición, cuando llegó, fue tan predecible como devastadora en sus implicaciones para el futuro de Logan y Jackson. En lugar de cumplir sus promesas de confesión y restitución, decidieron intentar convertir su experiencia como víctimas en una narrativa en la que ellos eran los héroes que habían sobrevivido a un ataque terrorista perpetrado por criminales federales fugitivos. La decisión de presentar denuncias formales contra Isabel y Marcus, alegando secuestro, extorsión y agresión, reveló una arrogancia y una estupidez que sorprendió incluso a Marcus, que había dado por sentado que su experiencia les habría enseñado las realidades de su poder y determinación. La decisión de escalar en lugar de cumplir con sus obligaciones demostró que no comprendían fundamentalmente que habían cruzado una línea que los ponía en conflicto directo con fuerzas que tenían tanto la capacidad como la voluntad de intensificar el conflicto hasta niveles que ni siquiera podían imaginar. La llamada telefónica que Isabel le hizo a Laurent 3 días después de que él presentara su queja formal fue un momento de claridad cristalina en el que se abandonaron todas las pretensiones y eufemismos en favor de una comunicación directa sobre las consecuencias y las opciones futuras. Su voz tenía una frialdad que penetró a través del receptor del teléfono como una cuchilla de hielo, cada palabra articulada con precisión militar y cargada de una promesa que no dejaba lugar a malentendidos ni a negociaciones adicionales. «Han tomado la decisión equivocada», dijo ella, y sus palabras resonaron con una determinación que hizo que Laurent sintiera un frío en el estómago que no tenía nada que ver con la temperatura ambiente. «Les ofrecí la oportunidad de asumir la responsabilidad de sus actos y minimizar las consecuencias de su corrupción. Ustedes han optado por redoblar la apuesta por las mentiras y buscar protección en los mismos sistemas corruptos que los han protegido durante tanto tiempo. Ahora descubrirán que algunas líneas, una vez cruzadas, no se pueden deshacer, y que algunas personas, una vez provocadas más allá de ciertos límites, no se detienen hasta que se hace justicia por completo. Sufrirán y seguirán sufriendo, hasta que aprendan que la arrogancia y los prejuicios tienen un precio que al final hay que pagar. La operación final, relato completo. La decisión de Logan y Jackson de traicionar sus promesas e intentar utilizar el sistema legal contra Isabel y Marcus había sellado sus destinos de una manera que no podían comprender completamente, convirtiendo lo que podría haber sido una resolución relativamente misericordiosa en una demostración definitiva de que ciertas acciones tienen consecuencias que trascienden cualquier protección institucional o conexión política. Marcus pasó los 3 días siguientes a la llamada de Isabel en un estado de intensa preparación que combinaba la frialdad calculada de un planificador militar experimentado
alimentado con la ardiente pasión de un hermano cuya familia había sido atacada por hombres que ahora habían demostrado ser incapaces de honrar incluso los acuerdos más básicos de responsabilidad personal. La operación que concibió durante esas 72 horas cruciales representaría la cúspide de su carrera en operaciones especiales. Una demostración coordinada de poder que dejaría a Laurent y Jackson sin ninguna duda sobre su capacidad y determinación para escalar el conflicto hasta niveles que reducirían sus vidas anteriores a cenizas y recuerdos lejanos. La exhaustiva investigación sobre las familias de Laurent y Jackson reveló vulnerabilidades que Marcus había sospechado que existían, pero cuya magnitud le sorprendió por sus posibilidades estratégicas. Laurent tenía una esposa, Linda, que trabajaba como maestra de escuela primaria y que genuinamente no sabía nada sobre las actividades corruptas de su marido, además de 2 hijos adolescentes que asistían a la escuela secundaria local y participaban en actividades deportivas que los mantenían en lugares predecibles a horas específicas. Jackson estaba casado con Margaret, una abogada corporativa que había construido su propia carrera respetable de forma totalmente independiente de las manipulaciones judiciales de su marido, y tenía una hija en la universidad cuyos horarios de clase y actividades sociales podían seguirse fácilmente a través de las redes sociales y los registros académicos públicos. Marcus no sentía satisfacción al contemplar la posibilidad de involucrar a personas inocentes en la resolución del conflicto, pero su experiencia en operaciones militares le había enseñado que, a veces, el único lenguaje que entendían hombres como Laurent y Jackson era la demostración de la vulnerabilidad absoluta de todo lo que valoraban más que sus propias conveniencias personales. La planificación logística para secuestrar simultáneamente a 6 personas en lugares diferentes exigía una coordinación y una precisión que ponían a prueba incluso las considerables capacidades del equipo de operativos que Marcus había reunido. Cada miembro de la familia representaba un desafío táctico único. Linda debía ser capturada durante su rutina matutina de footing en un parque municipal donde estaba sola, pero donde cualquier actividad sospechosa podría atraer una atención no deseada. Los hijos de Laurent debían ser sacados discretamente de la escuela sin alarmar a los administradores ni a otros estudiantes. Margaret podía ser abordada en su bufete de abogados, pero solo durante un intervalo de tiempo específico cuando trabajaba hasta tarde y la mayoría de sus compañeros ya se habían marchado. Y la hija de Jackson requería una operación en el campus universitario que tuviera en cuenta los modernos sistemas de seguridad y la presencia constante de otros jóvenes que podían reaccionar de forma impredecible ante cualquier disturbio. Marcus dividió a su equipo en 4 unidades especializadas, cada una equipada con tecnología de comunicación que permitiría la coordinación en tiempo real y la capacidad de abortar la operación instantáneamente si algún elemento resultaba más difícil o peligroso de lo previsto. La unidad Alpha, liderada por Jake Morrison, se encargaría de capturar a Linda y a los hijos de Laurent. La unidad Bravo, comandada por Sarah Chen, se centraría en Margaret. La unidad Charlie, dirigida por David Rodríguez, se ocuparía de la hija de Jackson, mientras que Marcus supervisaría personalmente toda la operación desde un centro de mando móvil que le permitiría monitorizar todas las comunicaciones locales de emergencia y responder instantáneamente a cualquier complicación imprevista. Cada equipo había ensayado sus responsabilidades específicas utilizando lugares sustitutivos que reproducían las condiciones físicas y de seguridad que encontrarían en los objetivos reales, garantizando que, cuando llegara el momento de la ejecución, cada movimiento se llevara a cabo con eficiencia automática. La ejecución de la mega operación, como Isabelle la llamaría más tarde, comenzó precisamente a las 6 de la mañana de un jueves, cuando Linda salió de su casa para su carrera diaria por el sistema de senderos del Riverside Park. Morrison y su subgrupo la interceptaron en un punto aislado del sendero, donde la densa vegetación ofrecía una cobertura visual completa de la carretera principal, utilizando una técnica de aproximación que le hizo pensar inicialmente que estaba siendo abordada por otros corredores, hasta que fue demasiado tarde para gritar pidiendo ayuda o intentar huir. La captura se llevó a cabo con tanta suavidad que los observadores ocasionales en el parque ni siquiera notaron ningún disturbio. Linda simplemente desapareció del sendero como si hubiera decidido tomar una ruta diferente a casa, una impresión que fue deliberadamente reforzada por el equipo que la condujo a través de la densa vegetación hasta un vehículo que la esperaba en una carretera de acceso poco transitada. Los hijos de Laurent, Michael,
de 16 años, y Jennifer, de 14, fueron sacados de la escuela utilizando una técnica que aprovechaba la confianza natural que las instituciones educativas depositan en las figuras de autoridad aparente. Chen, vestida como una funcionaria de los servicios sociales del condado y portando documentación falsa que parecía completamente auténtica, llegó a la escuela alegando que había una emergencia familiar que exigía la retirada inmediata de los niños por su propia seguridad. La administración de la escuela, ante la documentación oficial y una explicación plausible sobre la violencia doméstica en el hogar, cooperó plenamente con lo que creían que era un procedimiento legítimo de protección infantil, incluso ayudando a localizar a los estudiantes y acompañándolos hasta el vehículo de Chen, sin sospechar que estaban facilitando su propio secuestro. La sofisticación de la operación reflejaba la comprensión de Marcus de que la autoridad percibida era a menudo más eficaz que la fuerza bruta para lograr objetivos complejos en entornos poblados. Margaret presentaba un reto diferente porque su experiencia jurídica la hacía naturalmente sospechosa de cualquier acercamiento desconocido, especialmente a altas horas de la noche, cuando trabajaba sola en su bufete de abogados en el centro de la ciudad. Rodríguez resolvió esta dificultad creando una emergencia ficticia que explotaba su propia competencia profesional. Se presentó como un investigador privado que trabajaba en un caso que implicaba una posible conducta judicial indebida por parte de su marido, y le ofreció información que podría protegerla de implicaciones legales si cooperaba de inmediato. El señuelo fue irresistible para una abogada que había pasado años construyendo una reputación profesional que podía quedar destruida por su asociación con la corrupción, y accedió a acompañarlo a una reunión confidencial en un lugar seguro donde podrían discutir todas las implicaciones de lo que él había descubierto sobre Jackson. La hija de Jackson, Ashley, una estudiante de arte de 20 años de la Universidad Estatal, fue abordada utilizando una técnica que explotaba tanto su juventud como su pasión por los proyectos creativos. Chen, ahora vestida como una productora de documentales independientes, se puso en contacto con ella alegando interés en un proyecto sobre justicia social que Ashley había publicado en sus redes sociales, y le propuso una entrevista que podría incluirse en una película sobre corrupción institucional. Ashley, halagada por la atención profesional y genuinamente apasionada por las cuestiones de justicia social, accedió a reunirse con Chen en un estudio temporal que se había establecido específicamente para esta operación, sin darse cuenta de que estaba caminando voluntariamente hacia su propia captura hasta que fue demasiado tarde para reconsiderar su decisión. Cuando Loran y Jackson descubrieron que sus familias enteras habían desaparecido simultáneamente, su reacción inicial fue de total incredulidad, seguida rápidamente por un terror paralizante al comprender que se enfrentaban a un adversario cuyas capacidades y determinación trascendían por completo cualquier cosa que hubieran encontrado en sus carreras anteriores. Las frenéticas llamadas a la policía local y federal fueron inútiles, ya que Marcus había anticipado estas reacciones y establecido protocolos de vigilancia que interceptarían cualquier intento de movilizar una respuesta oficial, al tiempo que preparaba pruebas que vincularían cualquier investigación con las propias acciones corruptas de Laurent y Jackson. La comprensión de que estaban completamente solos frente a fuerzas que podían alcanzarlos a ellos y a sus familias en cualquier momento y en cualquier lugar, acabó finalmente con su resistencia psicológica de una forma que ninguna amenaza anterior había logrado, obligándolos a afrontar la realidad de que habían provocado consecuencias que ahora estaban completamente fuera de su capacidad de controlar o escapar.